Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas noticias que contaros. Ha sido un día que no ha habido presentaciones, no ha habido bombazos como el de Hamilton a Ferrari que hubo el jueves pasado, pero ha seguido habiendo muchas actualizaciones y os tenemos que contar acerca del caso Horner porque ya sabríamos la fecha en la que quizá sabemos la resolución del mismo, novedades de equipos y vamos a dar comienzo por los test de Pirelli que han tenido lugar en Jerez. Os lo vamos a contar todo, todos los temas estarán detallados en la descripción de este vídeo. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a arrancar y tenemos que hablar al respecto sobre los test que han tenido lugar en el circuito de Jerez. Sabíamos y os lo hemos contado en el anterior vídeo del día de hoy que hoy tenían lugar estos test en el circuito de Jerez, donde iban a estar tanto Aston Martin como el equipo Mercedes. Hoy han estado en pista Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Al asturiano ya se le ha podido ver en varias ocasiones y Hamilton también ha estado rodando allí, y mañana estarán Lance Stroll y George Russell. Ha habido muchísimos aficionados y ahora os contaremos sobre ello, pero en información que podemos llegar a tener de los test que ha habido hoy en Pirelli, poco podemos saber porque de por sí hasta los propios pilotos saben poco. Esto ya os lo hemos indicado en muchas ocasiones, son unos test que se hacen por y para Pirelli, no se hace para que los equipos puedan desarrollar nada. Bueno, ellos pueden llegar a testear alguna cosa, pero vamos, mínimo. Al final están hechos únicamente para, por supuesto, como digo, el suministrador de neumáticos para el desarrollo del 25, y en el caso de estos test que han tenido lugar en el circuito de Jerez, están siendo utilizados por Pirelli para el sobrecalentamiento de los neumáticos. En ese sentido, estos test están siendo mucho más útiles que los que hubo en Barcelona la semana pasada con Ferrari. El motivo: en Barcelona hubo unas temperaturas muy bajas, entre los 12 y los 14 grados de temperatura de la pista. Eso es una temperatura bajísima. Estaba predefinido que iban a ser realmente unos test para mojados, se iban a probar los de seco, pero bueno, sobre todo lo importante en Barcelona iba a ser probar los neumáticos de mojado, pero como no llovió y hay que mojar la pista, no se les permitió por la sequía, por lo que al final fueron unos test únicamente en seco, y estos son algo más representativos por las condiciones que había hoy en el circuito de Jerez. Lo fundamental, como digo, ha sido ese sobrecalentamiento para tratar esos neumáticos de 2025, y en este sentido es muy importante sobre todo la percepción de los pilotos. No solo para el sobrecalentamiento te puedes basar en la telemetría, porque bueno, la telemetría te da un dato, pero el problema es que no puedes parar justo cuando se llega a los niveles más altos de temperatura. Hay que hacer un stint, continuarlo, y ya luego Pirelli, cuando ha terminado ese stint del piloto, hacen la comprobación, por lo que en este sentido es muy importante esas sensaciones de los pilotos que no han sido hasta ahora por lo menos difundidas en cuanto a las sensaciones del 25. Independientemente, estamos en un periodo muy temprano todavía para saber cómo irán esos próximos neumáticos, que serán, recordemos, los últimos antes del cambio de reglamento de 2026, que en el 26 va a haber una reducción de tamaños en todos los sentidos. Los monoplazas van a ser más pequeños y los propios neumáticos de Pirelli también, pasando de las 18 pulgadas que tenemos hoy en día a las 16, por lo que este desarrollo que se está llevando a cabo ahora es el último que veremos en la Fórmula 1 hasta el nuevo cambio con los neumáticos. Poco más os podemos contar de estos test porque, como digo, no ha trascendido más información. Os hemos enseñado anteriormente también alguno que otro vídeo, y simplemente contaros que, al igual que el año pasado más o menos por estas fechas hubo unos test similares en Jerez, que estuvo Aston Martin y Mercedes, literalmente idénticos a estos para los neumáticos, en este caso del 2024, ahora es para el del 2025. Y hubo ya varios aficionados que se acercaron, son a puerta cerrada, pero Jerez tiene varios puntos donde desde fuera lo puedes ver. Y hoy, desde luego, que se ha desatado la locura, porque esto ya se sabía, ya os lo habíamos informado hace semanas. Estamos viendo aquí aficionados intentando subir a los árboles para poder ver algo aquí, incluso ya estando ese mismo aficionado subido, y ha habido una locura inmensa. Había mucha expectación por ver a este hombre. Este hombre de aquí es uno de los que se acercaron el año pasado, que, bueno, pues simplemente Alonso rodando con el AMR22, le preguntaron desde la sexta cadena española y dijo: suena el tercer mundial. Y ha estado presente allí, aquí lo podéis ver, es esta persona de aquí que ha estado en el circuito de Jerez. Además de todo esto, pues como digo, la locura se ha desatado, e incluso hay un vídeo publicado en redes sociales de aficionados cantando El Nano, la canción de Melendi de Fernando Alonso.
Os la voy a intentar poner. No sé si va a saltar el copyright, así que os lo voy a intentar poner. Si no se puede, pues bueno, ha sido por copyright, pero se podría encontrar incluso por redes sociales. Desde aquí también indicar a Soy Motor, que han sido los que más han estado ahí al pie del cañón informando en el día de hoy. Decir que ha sido muy buena cobertura informativa la que han realizado en el día de hoy en el circuito de Jerez. Pasando al siguiente tema, os tenemos que hablar al respecto sobre los cambios, como digo, que va a haber en ciertos monoplazas. El caso Horner lo dejamos para el final. Si queréis saltar hasta ese punto, ya sabéis que lo podéis hacer mediante el índice. Pero ahora es turno de hablar de alguna de las mayores novedades que han introducido en Sauber, que se comentó en el día de ayer, y os hemos recogido también declaraciones e información con respecto a esto. James Key, el director deportivo del equipo Sauber, ya lo contó en la presentación y efectivamente hay un cambio mayúsculo en el C44, un cambio que se asemeja a Red Bull y McLaren, únicamente a esos dos equipos. En el caso de Sauber han introducido un nuevo concepto en las suspensiones delanteras. Han pasado de la push rod, que es lo habitual, a una pull rod. Únicamente en este sentido son dos formas de configurar las suspensiones, tanto delantera como trasera, y solo la tienen en este sentido en la pull rod delantera Red Bull y McLaren. La pull rod en la zona delantera nunca antes en la historia de la Fórmula 1 había funcionado. Siempre se ponía una push rod y ya por la parte trasera había ocasiones en las que se ha puesto pull rod, otras en las que se ha puesto push rod, tampoco había mucha diferencia. Pero la pull rod en la parte delantera nunca había funcionado hasta este momento de la historia, en 2022, cuando lo empezó a introducir Red Bull y se lo fueron copiando. En el caso de McLaren, así fue el primero, tenían esa pull rod en la zona delantera y ahora lo copia también Sauber. Esto ha cambiado desde luego todo el juego, porque ya os decimos, os lo hemos contado en muchas ocasiones, que Red Bull, sobre todo, uno de los motivos donde destaca, uno de los motivos por los que tiene tanto dominio, es por las suspensiones, es lo que le genera una gran ventaja frente a los rivales. Ahí McLaren también le hemos visto dar un paso adelante muy grande este año y es el objetivo que tienen en este punto Sauber. Esto lo ha confirmado James Key, que ha sido además quien ha liderado el cambio. Recordemos que Key es el nuevo director técnico del equipo Sauber, empezó a trabajar en septiembre y viene directamente desde el equipo McLaren. El objetivo ahora mismo con esto, tal y como ha confirmado James Key, es conseguir generar mayor carga aerodinámica y un coche mucho más estable. Dos posiciones, dos cosas que el año pasado les faltaba. Más allá de esto, que ha sido sobre todo lo más importante y lo que más ha destacado, Key también habla al respecto sobre las novedades que ha introducido su equipo y bueno, pues habla de que desde luego están muy contentos y que ha sido llevar el coche mucho más al extremo. Sobre todo en la parte trasera del monoplaza hay bastantes cambios en la parte de la cubierta motor. Eso es lo que ha introducido Sauber para este año, pero lo que más destaca es esa suspensión delantera. Veremos cómo les funciona, veremos si consiguen hacerla funcionar y tiene unos niveles de optimización en cuanto a carga aerodinámica similares a los de Red Bull. Las palabras que ha dicho James Key textuales y con lo que explica también este cambio son las siguientes: es prácticamente un coche completamente nuevo, con unas pocas áreas de arrastre en la parte trasera del monoplaza. El equipo tuvo que tomar una dirección ambiciosa mucho antes de que yo me incorporara. Os hemos dicho que se incorporó en septiembre. Hay muchos cambios mecánicos, algunos de los cuales no se ven, pero otros son muy visibles. La suspensión delantera es nueva, un proyecto duro y ambicioso para nuestro equipo. Hay muchos cambios aerodinámicos, por supuesto, como era de esperar, dado que este sigue siendo el área principal de desarrollo, por lo que, en general, el coche realmente se verá muy diferente al año pasado. Es un proyecto bastante importante para intentar conseguir el equilibrio adecuado para el equipo, pero el equipo ha hecho un trabajo muy bueno con un proyecto muy difícil para producir algo que debería funcionar según lo previsto. Por supuesto, predomina la aerodinámica, así que muchas de las cosas externas que se verán tienen como objetivo generar una carga aerodinámica más eficiente. Podemos ver cómo se desarrollan las tendencias y la dirección que hemos tomado es mucho más extrema que la del año pasado. Es un nuevo punto de partida para el equipo
equipo también, pero más en la línea de donde estas tendencias parecían ir y posiblemente sea un paso más hacia adelante. Estoy seguro de que algunos de nuestros rivales han hecho cosas similares, que será interesante ver. Por supuesto, debajo del coche el suelo es donde se genera la mayor parte de la carga aerodinámica. Tenemos un enfoque bastante diferente, un nuevo concepto y parece ser una solución bastante prolífica en este momento. Todas esas cosas son nuevas, hay mucho más bajo la piel. El nuevo coche se probará el viernes, un día de rodaje en Barcelona. Así que eso es lo que nos ha contado, mucha expectativa por ver qué es lo que ocurre con esa pull rod, pero ya os hemos contado anteriormente que la verdad mis expectativas, por lo menos por ahora para Alfa Romeo, iba a decir, para Sauber, son más o menos tener un rendimiento algo mejor que el año pasado, pero estar ahí compitiendo contra ellos, ¿no? Espero, por supuesto, que pasen de esa zona baja. También Alexandru Aluni-Bravi, que es como el jefe del equipo, es que no tiene la figura de team principal desde que se marchó Vasser, pero prácticamente es él quien la ha sustituido. Su puesto es máximo responsable de Sauber, básicamente. Ha hablado al respecto sobre los cambios que han realizado y la nueva era en la que entran estos 2 años que van a pasar siendo Stake Formula One Team Kick Sauber. Básicamente los vamos a seguir llamando Sauber, pero es una nueva era a la espera todavía de esa llegada de Audi que se efectuará en 2026. Y bueno, están bastante motivados, han mostrado con mucho optimismo para este próximo año. Veremos si lo consiguen cumplir luego en pista. Al final, su objetivo como poco tiene que ser conseguir repetir los éxitos que tuvieron el año anterior, en 2022, que fue el mejor año desde que Alfa Romeo había entrado y demás. Así que más o menos ese debe de ser su objetivo, veremos si lo cumplen. Pero el italiano lo que decía es lo siguiente: este año tenemos ante todo un enfoque muy agresivo. Veréis en las primeras carreras muchas mejoras que vienen ya desde la primera carrera en Bahrein. Por eso debemos actuar desde el principio. No serán necesarias 2 o 3 carreras para entender el coche. Creo que hemos trabajado mucho durante el invierno y somos optimistas de que podemos dar un paso adelante de forma inmediata. Veremos si eso es así y sobre todo si de verdad han entendido completamente el monoplaza tal y como comentan, porque una cosa es lo que tengas en el simulador, ya si usas el túnel de viento o demás, y otra cosa es la vida real. Es que hasta el túnel de viento, que es la herramienta más útil, te puede fallar a lo que sea luego la vida real. Así que veremos, pero creo que son además unas palabras también bastante atrevidas que, para finalizar sobre esta sección del equipo Sauber, ayer Valtteri Bottas habló sobre Mercedes. Después de la salida de Lewis Hamilton del equipo Mercedes, sabemos que están buscando un sustituto. No les urge prisa, pero lo están buscando. Y uno de los nombres que ha sonado, quizá un poco a burla, pero de verdad ha sonado, es Valtteri Bottas, un regreso de Valtteri Bottas a Mercedes, por el hecho de cumplir otra vez como escudero ahora de Russell. Pues sobre esto se lo preguntaron ayer a Valtteri Bottas y lo que dijo es: atentos, porque dijo que de verdad ha estado en Brackley esta semana, y estamos a martes, pero bueno, se refiere a la semana anterior, después del anuncio de Hamilton estuvo en Brackley, aunque dice que no fue para hablar de nada de eso, que dice que ahora mismo no ha hablado con Toto sobre esto, que su objetivo es Audi, pero sabemos, y él lo sabe también, que Audi por ahora no cuenta con él. Entonces literalmente después de decir su principal objetivo es Audi, dice que en el caso de que no sea así, él no rechazaría una oferta de Mercedes. Esto es lo que contaba ya ayer Valtteri Bottas sobre un posible regreso a Mercedes. No les cierra la puerta. No está tampoco Bottas para cerrar puertas a nadie, pero es interesante esto que lo comenta además durante la presentación del propio nuevo monoplaza. Sus palabras eran las siguientes: no es ninguna mentira, estuve en Brackley el día de antes, no en la fábrica de Mercedes, pero sí haciendo algunas otras cosas. No he hablado por teléfono con Toto aún y si vuelvo, bueno, obviamente mi primera prioridad y mi mayor compromiso es con el proyecto de Audi. Ese es mi objetivo, pero si no ocurre, no hay ningún equipo al que no iría. Conozco mis prioridades y tengo mi lista, como asentando que su prioridad sería Mercedes. Veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. También habló sobre su amigo Lewis Hamilton, que son bastante amigos él y Bottas, y habló sobre este movimiento, diciendo que ha sido un movimiento bastante atrevido y que va a dar bastante juego para la Silly Season de 2025, porque esto va a provocar muchos cambios de equipo, a diferencia de lo que hemos visto en 2024, nulos. Sí que cree que habrá muchos cambios el próximo año, diciendo: estoy sorprendido, nunca pensé que eso pudiera ocurrir, pero creo que es bueno para Lewis, es una gran oportunidad, un gran cambio de equipo y obviamente él ha tomado la decisión.
Creo que es un gran desafío y estoy seguro de que hay una gran motivación detrás para devolver a Ferrari a lo más alto. Eso es algo divertido y, como he dicho, creará movimientos en la parrilla para el futuro, algo que es bueno para todo el deporte en general y también para algunos pilotos. Y ya ha llegado el punto, ya tenemos que hablar acerca del caso Christian Horner. Sigue saliendo información y os lo tenemos que contar, pero está surgiendo ahora mismo muchas suposiciones, muchas teorías de si todo esto estaría orquestado, de si hay interés por alguien para que Horner no siga como jefe del equipo Red Bull. Sobre todo, pues ha habido mucha gente que lo han explicado, su punto de vista y demás. Me ha parecido muy interesante la explicación que ha dado Tom Slaffer en Soy Motor, así que os la adjunto y luego os comento un poco mi opinión con respecto a esto. Sin posicionarme hacia ningún lado y sin saber lo que ha ocurrido, porque ahora mismo no lo sé, ahora mismo no lo sabemos, hay una cosa que me huele fatal de este tema. Y es que de todos los medios del mundo, la exclusiva se la ha quedado de Telegraph, se la ha quedado Eric Van Haren, que os lo vengo diciendo hace años, es básicamente la familia Verstappen hablando. Toda la información de Max Verstappen, toda, desde que entraron en Fórmula 1, se saca en The Telegraph. Es un medio amigo, se llevan muy bien, entonces cada vez que los Verstappen quieren decir algo, lo dicen por The Telegraph. ¿Cuán casualidad es que esta información la saque de Telegraph? Me resulta inevitable pensar mal cuando hablamos de Fórmula 1, ya sabéis que yo os digo que en Fórmula 1 no existen las casualidades, entonces bueno, creo que es algo no menor a tener en cuenta. A ver, sí que es verdad que lo explica muy bien Tom Slaffer. Y en ese sentido, lo que dice tiene razón en el hecho de que The Telegraph es el medio de Verstappen y demás, pero hay mucha gente luego llevándolo por los medios alemanes porque son muy afines a Helmut Marko. El único motivo por el que Verstappen o el clan Verstappen al final, ¿no? El entorno de Verstappen querría esto es porque son muy afines a Marko y sabemos que este último año se rumoreó de que si Horner no estaba conforme con Marko, pero yo no entiendo qué querría Verstappen, ¿sabéis? Para intentar que Horner no estuviera. Pero bueno, esta es una teoría que está viendo bastante, o luego incluso también del hecho de si Marko también sería quien está promoviendo todo esto para que no continúe. Bueno, hay muchas teorías, yo como os digo es un tema peliagudo y tampoco quiero contar nada que no sepa a ciencia cierta, os contamos la información que haya y la directiva de Red Bull ya ha programado la audiencia para el caso Horner. Va a ocurrir este mismo viernes y allí los implicados, Christian Horner y por supuesto quien le ha acusado, contarán su versión y se tomará una decisión. Es decir, sabemos que ahora mismo Red Bull se está tomando este tema muy en serio por lo que han transmitido en medios, pero le han dicho a Horner que hasta que no haya resolución él va a continuar con su puesto, no se le va a apartar. Ahora bien, no va a tardar mucho en tomarse una decisión porque esto va a ser este mismo viernes. Ahí se va a tomar la decisión y sabremos si Horner sigue o no en el equipo Red Bull. Muy atentos, esto ocurre este mismo viernes, así que mañana tenemos la presentación de Alpine, al día siguiente la de Racing Bulls y al día siguiente es posible que tengamos la noticia con respecto a Christian Horner. Si Horner no continúa en el equipo Red Bull, ya le han encontrado un sustituto, según comenta Automotor und Sport, el medio alemán. ¿Quién le va a sustituir? Pues va a ser Jonathan Wheatley, actual director deportivo del equipo que lleva muchos años ejerciendo en el equipo. Lo que no se sabe exactamente es si Wheatley entraría como jefe de equipo interino, un caso como por ejemplo Bruno Famin, que sigue siendo jefe de equipo interino, o sería como un puesto completo. La diferencia es que un jefe de equipo interino supuestamente se le está buscando un sustituto. No parece el caso de Bruno Famin, pero sí que podría ser el caso de Wheatley si entra con ese puesto de interino, que sería al final solo temporal hasta que le encuentren un sustituto, y que esto también nos dejaría ver de que ha sido algo de que no habían podido predecir, sino que ha sido algo imprevisto. Si entra de forma completa, pues bueno, ya se mantendrá con ese puesto a no ser que haya cambios más a futuro. Pero eso es lo que sabemos por ahora. Parece que Jonathan Wheatley es el actual favorito para sustituir a Horner, que sabemos que incluso le han invitado a marcharse, como ya os lo hemos contado en varias ocasiones. Y recordemos, os lo hemos contado en el primer vídeo del día de hoy, que la información que ha surgido también hoy es que los contratos de Horner y Adrian Newey están protegidos mutuamente, y si Horner se marcha, Newey es libre
libre de hacerlo. Así que veremos si esto ocurre y Horner tiene que salir de Red Bull, si Newey decide también hacer lo mismo y dejar su puesto en Milton Keynes. Además de todo esto, ya no voy a opinar, por supuesto, con respecto a esto, porque es un tema peliagudo, lo he dicho en muchas ocasiones, pero lo quiero repetir todas las veces que haga falta y no quiero tampoco meter la pata. Lo que sí que os vamos a traer es las palabras de James Vowles, el jefe del equipo Williams. Ayer, que también fue su presentación, pues le preguntaron con respecto a esto, con respecto a un compañero de profesión y alguien que ve mucho en el paddock, lleva muchos años viéndolo, porque Vowles lleva siendo jefe del equipo Williams desde el año pasado, pero anteriormente fue jefe de estrategia en Mercedes y lleva desde Brown GP y Honda, quiero decir, lleva muchísimos años en la categoría. Horner es ahora mismo el jefe del equipo de un equipo de Fórmula 1 que más tiempo lleva ejerciendo ese rol desde que entró Red Bull, así que por supuesto le conoce bien. Y las palabras que ha dado el jefe de Williams son las siguientes: estas acusaciones son acusaciones. Me temo que no entiendo lo que hay detrás de ellas ni la importancia de lo que ha ocurrido, viendo que al final no tiene tampoco más cosas de lo que ha pasado en medios, no sabe nada con respecto. Todo lo que puedo decir es que si alguna vez nos ocurriera algo así, apoyaremos totalmente la solución y nos aseguraremos de tener una cultura que acepte a todo el mundo. Creo que significa que todos tenemos que mirarnos en el espejo y asegurarnos de que nos planteamos las preguntas correctas internamente y actuamos de una manera de la que solo podemos estar orgullosos, no hoy, sino en los próximos 10 años, porque él lo lleva mucho al hecho de que el mundo cambia mucho, el mundo evoluciona mucho y quizá algo que hace 10 años estaba bien visto y no. Entonces que lo lleva por el hecho de si nos ocurriera, querríamos tomar la decisión de que no solo hoy esté bien, sino que dentro de 10 años también. Es lo que dice James Vowles. Bueno, es un tema muy complicado, ya vemos que ni siquiera se quiere mojar tampoco otro integrante de la parrilla de Fórmula 1. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos tratado. Hemos hablado de muchísimos temas y me encantaría que me dejaras tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado, suscríbete, deja tu me gusta para no perderte ningún otro contenido. Te recuerdo que mañana 2:30 es la presentación de Alpine. Veremos qué es lo que nos presentan, veremos si nos muestran también dos coches diferentes, que sabemos que es la tónica habitual, el rosa que suelen usar las primeras carreras y el azul que para el resto de temporada, o si de lo contrario este año eso cambia. Eso lo veremos mañana. También nos presentan el WEC, así que el coche, el Hypercar del WEC, así que estad muy atentos que os contaremos toda la información que haya. Si te ha gustado el vídeo, como digo, por favor suscríbete y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.